Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Hoy es un título muy, pero muy interesante. El título es El lucero de la reforma. Y debemos leer algunos versículos para tratar de entrar en el contexto de la lección de este día. El lucero de la reforma. El primer versículo que debemos analizar se encuentra en el libro de Salmos o es el Salmo 19, 7 al 11, Salmo 119, 40 y 162 y Jeremías 15, 16. Aquí nosotros tenemos algunas actitudes que tanto David como Jeremías tuvieron con respecto a las sagradas, con respecto a las sagradas escrituras. Si ustedes me permiten, entonces podremos nosotros leer estas actitudes que tuvieron estos personajes con respecto a la palabra, a la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos a este estudio de la palabra del Señor. Dice la Escritura, dice la Escritura, el Salmo 19, 7, dice, la palabra o la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que destila del panal, y que destila del panal. Tu siervo, además, amonestado con ellos, en guardarlos, hay grande galardón. El Salmo 119, 140 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Salmo 119, 162 dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué tenemos nosotros en estos versículos que son comunes entre lo que piensa David y lo que piensa Jeremías? ¿Qué tenemos aquí? Al igual que los reformadores, estos, estos personajes bíblicos se regocijan en la palabra de Dios. Al igual que los reformadores, estos interesante, familia, que estos personajes, al igual que cada uno de los reformadores, se regocija en la palabra de Dios. Se alegraban en hacer la voluntad de Dios. Amaban su ley. Noten, el punto de esta mañana es comprender qué logra la palabra de Dios en nuestra vida, qué significa la palabra de Dios en nuestra vida. El punto central esta mañana es qué logra, qué hace la palabra de Dios en nuestra vida. Y otra vez, es una tierna invitación a estudiar la palabra de Dios. Los reformadores, al igual que David y Jeremías, se regocijaban en la palabra de Dios, se alegraban en hacer la voluntad de Dios, amaban su ley. Una de las verdades fundamentales más significativas de la reforma fue el gozo que producía el estudio de las escrituras. El estudio de la Biblia no era una tarea laboriosa, no era un ejercicio legalista, no era un requisito rígido, sino un deleite.
Por eso el profeta Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso pensamiento tenían estos escritores y los reformadores. Se alegraban en hacer la voluntad de Dios, se regocijaban en la palabra de Dios, amaban la ley de Jehová nuestro Dios. Ellos tenían algo en común, mi familia. Ellos tenían algo en común. Amaban las sagradas escrituras. Ellos tenían algo en común. Amaban las sagradas escrituras. Ellos tenían algo en común. Se regocijaban en la palabra de Dios. Se deleitaban en escuchar la palabra de Dios. Por eso, mientras estudiaban, óigame bien, mientras estudiaban las escrituras, eran transformados por el poder del Espíritu Santo. No existe una persona, familia, que se someta bajo la dirección de Dios. No existe una persona que se someta bajo la dirección de Dios. Oigan lo que estoy diciendo. No existe una persona que se someta bajo la dirección de Dios con la ayuda del Espíritu Santo y que no sea transformado por el poder del Espíritu Santo mientras estudia las Sagradas Escrituras. Él o ella, si estudia la Biblia con reverencia, bajo la dirección del Espíritu Santo, será transformado al estudiar las Sagradas Escrituras por el poder del Espíritu Santo. Y esta mañana vamos a conocer al hombre que fue conocido como el Lucero de la Reforma, que fue transformado por el poder de la palabra de Dios. Sí, el carácter de Wycliffe o Wycliffe, el carácter de Wycliffe o Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Sagradas Escrituras. El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. Gloria a Dios. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación impartía lozanía y vigor a todas las facultades. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades. Expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. Wycliffe fue transformado por el poder del Espíritu Santo, por el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, da paciencia, valor y perseverancia. Miren lo que hace la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Miren lo que hace la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo? Bueno, lo que hace la Biblia por el poder del Espíritu Santo, primero es que ennoblece, nos ennoblece, sí, nos ennoblece el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Nos ennoblece el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. En estos días, en una visita que realizamos, una ama de casa testificaba en favor de su hijo. Su hijo tiene 20 años. Y ella testificaba en favor de su hijo. Y decía que desde que su hijo se entregó a Dios, desde que su hijo se entregó a Dios, dice ella, es totalmente diferente.
Antes le contestaba muy mal a su papá, se decían de cosas con su papá, pero desde que se entregó a Cristo Jesús, ahora ya no le contesta a su papá, ahora solo lo escucha y no dice nada. Lo escucha y no dice nada. El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Sí. Decía ella, testificaba a favor de él. Es que antes se peleaban, es que antes discutían, es que antes se decían de cosas, pero desde que entregó su vida a Cristo Jesús, ahora ya no se pelean. Ahora cuando su papá le dice algo, él solo se queda callado. Ya no se pone a discutir, porque el estudio de la Biblia ennoblece el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Ah, pero por si esto no fuera suficiente, refina el carácter y santifica el alma. Refina el carácter y santifica el alma. Escúcheme bien, familia. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Oh, mi familia querida, el estudio, el estudio de la palabra de Dios nos ennoblece el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones, nos da paciencia, valor, constancia de propósitos y perseverancia, refina el carácter y santifica el alma. Hoy más que nunca, familia, otra vez, somos invitados a poder estudiar la palabra de Dios. Hoy más que nunca somos invitados a estudiar la palabra de Dios. Ayer nosotros colocábamos en el chat, Señor, ayúdame a estudiar la Biblia. Y es que ese debe ser nuestro propósito, mi familia, poder estudiar la palabra, poder estudiar la palabra de Dios. Yo lo diría de otra forma, que voy a escribir aquí. Miren lo que voy a escribir ahí. Nos urge estudiar la Biblia. Nos urge estudiar la Biblia. ¿Cuántos creen que de verdad nos urge estudiar la palabra de Dios? Yo así lo creo. Nos urge estudiar la palabra de Dios. Sí, yo sí creo que nos urge estudiar la palabra de Dios. ¿Queremos ser transformados por el poder de la palabra de Dios? ¿Queremos ser transformados por el poder de la palabra de Dios? Nos urge estudiar la palabra de Dios. No tenemos otro camino, no tenemos otra ruta. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente. Allí en nuestra lección de escuela sabática aparece otra cita. Segunda de Timoteo 2:1 al 3. Segunda de Timoteo 2:1 al 3. Dice la Biblia: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La verdad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios y el gozo de la salvación en Cristo llenaban tanto el corazón de los reformadores que tenían que compartirlo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, comparte con otros la palabra de Dios. Comparte con otros la palabra de Dios. Enséñale a otros la palabra de Dios. Y John Wycliffe dedicó su vida a traducir la palabra de Dios al inglés solo por dos razones. John Wycliffe se dedicó a traducir la Biblia al inglés solo por dos razones. El Cristo viviente lo transformó mediante la palabra y el amor de Cristo lo motivó a compartir con los demás lo que había aprendido con otros. ¿Por qué Wycliffe fue transformado por el poder de Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque él con reverencia estudiaba la Biblia. Porque él fue transformado mediante la Biblia. Porque él fue transformado al estudiar la palabra de Dios. Y si él fue transformado por el poder de la palabra de Dios, entonces el amor de Cristo lo motivó a compartir con los demás lo que había aprendido. La Biblia no existía en el inglés. La Biblia no existía en el idioma inglés. John Wycliffe, este lucero de la Reforma, esta estrella matutina de la Reforma, fue el heraldo que trajo la Biblia para Inglaterra a su idioma inglés. Pero no solamente para Inglaterra, trajo la Biblia para toda la cristiandad. Trajo la Biblia no solamente para Inglaterra, él tradujo al inglés la Biblia, pero no solamente trajo al inglés la Biblia, sino la trajo para toda la cristiandad. Pero ¿saben qué hizo? ¿Qué hizo el papado? Aunque falleció antes de que Roma llegara a él, sin inmutarse, el papado desenterró sus restos. Sí, desenterró sus restos, los quemó y arrojó sus cenizas a un río. Pero así como el agua dispersó esas cenizas, así también la palabra de Dios, el agua de vida, se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra. Así lo usó Dios, el lucero de la mañana. Y es que Wycliffe encontró lo que antes había buscado en vano. En la Biblia, Wycliffe encontró lo que antes había buscado en vano. Vio en la Biblia una revelación del plan de salvación y vio a Cristo como el único abogado del hombre. Descubrió que Roma había abandonado el sendero señalado por la Biblia para seguir las tradiciones humanas. Se entregó a sí mismo al servicio de Cristo y se decidió a proclamar las verdades que había descubierto. Entonces, la mayor obra de su vida fue la traducción de las Escrituras al inglés. Esa fue la primera traducción completa de la Biblia a ese idioma que se haya hecho jamás. Sí, la gente de Inglaterra recibió la Biblia en su propio idioma. De ese modo, la luz de la palabra de Dios comenzó a proyectar sus brillantes rayos en medio de las tinieblas. Una mano divina estaba preparando el camino para la gran reforma. Mi familia, siempre ha habido hombres y mujeres dispuestos a todo por Dios. Siempre ha habido hombres y mujeres dispuestos a todo
por la palabra de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? No espera menos. Dios espera que nosotros también estemos dispuestos a todo por la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a decir, nos urge estudiar la palabra de Dios. Nos urge estudiar la Biblia. Familia, ¿cuántos esta mañana quieren reconocer que nos urge estudiar la Biblia? Necesitamos decirle a Dios, Señor, ven, por favor, ayúdame, motívame para que yo pueda estudiar las sagradas escrituras. Motívame para que yo pueda estudiar tu palabra todos los días y que podamos decir como Jeremías, fueron encontradas tus palabras, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Mi familia, que Dios nos ayude entonces para que esto sea una realidad completa en nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre ha habido hombres y mujeres listos y dispuestos para darlo todo por ti. Gracias por el ministerio que realizó John Wycliffe. Gracias, Señor, porque él fue transformado por tu palabra y esa transformación y ese amor que sintió por ti y esas verdades que descubrió en tu palabra lo motivaron a contarle a otros lo que tú habías hecho por él. Y por eso él tradujo las Sagradas Escrituras al inglés. Gracias, Señor, por el ministerio de estas personas que aunque nosotros no los conocimos, son de bendición aún para nosotros en estos días. Por eso hoy te pedimos que nos ayudes para estudiar la Biblia todos los días. Motívanos para estudiar la Biblia todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi familia, que mi Dios los bendiga, que mi Dios los acompañe en este día de actividades. Soy su amigo Demorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Nos veremos el día de mañana, primeramente Dios, a las 6 de la mañana.